¿Qué opina un doctor en economía de las criptomonedas? En menos de 4 años yo ya tenía 3 librerías, 4 camionetas y 20 y tantos empleados. Hasta 2024 va a bajar la inflación. Esos son los pronósticos que tienen los bancos. ¿Cuál es su proyección para la economía en Latinoamérica para los próximos 12-24 meses? ¿Cómo ve la situación? Si tuviera $100,000, ¿en qué invertiría? A los jóvenes les recomiendo que piensen en ser empresarios. Es un hecho que va a haber una recesión. Pues algunos dicen que ya. Las criptomonedas no le tengo yo plena confianza. Su opinión respecto a las criptomonedas. Yo no invertiría en ellas. ¿Por qué no? Estoy en la Universidad Autónoma Metropolitana, una de las universidades más grandes e importantes en México. Y en este video voy a estar entrevistando a economistas expertos que dan clases en esta universidad. Y les voy a preguntar cosas como en qué invierten, cuál es su opinión respecto a la inflación que cada vez está subiendo más, cuándo creen ellos que sea la siguiente gran crisis económica mundial. Muchas preguntas que seguro te interesan, así que quédate conmigo. Comenzamos. Su nombre, su edad y a qué se dedica. Yo soy el doctor Santos Mercado Reyes. Originalmente estudié matemáticas. Después me fui al CIDE. Ahí estudié una maestría en economía matemática. Hice 3 años de doctorado en la UAM. Todavía no tenía el grado. Traté de entrar al Colegio de México y sin embargo me rechazaron. A mí también esos cuates me mandaron a volar para la licenciatura, pero bueno. Normalmente doy cursos de matemáticas y escribo pues algunos libros. ¿Cuántos libros tienes escritos? Publicados son 6. Su opinión respecto a las criptomonedas. Aguas con las criptomonedas. Yo no invertiría en ellas. ¿Por qué no? Mira, es una idea muy buena, pero todavía no madura. Por ejemplo, Bitcoin. Te dicen, nada más hay 21 millones. 21 millones de Bitcoin. ¿Quién te lo garantiza? Su anterior está como en blockchain, que es código y así. Yo ahorita me reservaría invertir en ellas. Yo esperaría más o menos más adelante unos 10 años que haya más tecnología. Al final de cuentas, yo creo que vamos para allá, pero no en este momento. En este momento el riesgo es alto. Yo creo que al final va a funcionar porque las criptomonedas de alguna manera funcionan como si fueran el oro. Justo le llaman como el oro digital. ¿Qué le recomendaría a los jóvenes para proteger nuestro dinero de la inflación? A los jóvenes les recomiendo que piensen en ser empresarios. No tanto que inviertan en CETES o en algún otro instrumento. Que aprendan desde jóvenes a generar riqueza a través de crear negocios. Exactamente. Y hace mucho sentido porque al nosotros emprender y comenzar a generar riqueza, podemos tener rendimientos y ganancias prácticamente o técnicamente ilimitadas. Claro. O sea, en la bolsa de valores, si nos vamos a datos históricos, ha dado un rendimiento promedio anual del 10%. Pero con un negocio, si tú emprendes y eres joven y comienzas con alguna idea, puedes tener un rendimiento superior a ese 10%, ¿no? En resumen, si queremos proteger nuestra economía de la inflación, dedícate a los negocios. Emprender. ¿Qué le recomendaría a un joven de 18 años que está iniciando su carrera universitaria? Si están en una universidad, lo importante no es tanto sacar su carrera. Lo que tienen que hacer es pensar que su universidad tiene que servir para hacer su empresa. Porque si están en una universidad pensando de que hacen una escuela, tienen un título para después conseguir trabajo, no, eso no están muertos. ¿Sí? Están por el camino equivocado. Digo, no es malo ser empleado, se necesitan, pero si tenemos la posibilidad de emprender, hacerlo. Exacto. A lo mejor tienes una capacidad increíble y yo creo que todos la tienen. Desarróllala para bien tuyo y para bien de la sociedad. Yo tuve un negocio. Fue un negocio, vendía libros. Encontré un sistema para vender muchos libros y ganar mucho. Empezando de la nada prácticamente. En menos de 4 años yo ya tenía 3 librerías, 4 camionetas y 20 y tantos empleados. Wow. Entonces me fue muy bien. Vemos que últimamente se ha puesto muy de moda el hecho de tirarle hate a los millonarios y a los ricos y a las personas que hacen riqueza. ¿Cuál es su opinión al respecto? Lo que pasa es que no se dan cuenta. No miran un poco más allá. Nada más piensa en esto. Cualquier millonario lo que hace con su dinero no lo tiene debajo del colchón. Tú síguele la huella y vas a ver que ese hombre invierte. Y eso es beneficio para todos. Por supuesto, eso nos beneficia a todos. O sea, cuando un rico se hace millonario, los que se benefician es la gente, es la sociedad. Y aunque se construyera un palacio en cada estado de la república, está consumiendo cemento y eso le da trabajo a mucha gente. Está consumiendo varilla, está contratando ingenieros, arquitectos. Esa riqueza que se generó se va a toda la sociedad. Por supuesto. Y si ya no tiene idea de dónde invertir, ¿sabes lo que hace? Lo guarda en el banco. Pero cuando lo guarda en el banco también está creando beneficios. Que está dándole la oportunidad al banco de dar créditos. Los créditos. Exactamente. Hay mucha gente que tiene ideas, que puede emprender, pide un préstamo, que genera su negocio, contrata a trabajadores, compra materia prima, genera nuevos
nuevos productos y la sociedad se enriquece. ¿En dónde está el mal que hacen los empresarios? Y precisamente lo que necesitamos son empresarios en este país. Pero nuestras escuelas, ¿sabes para qué están enfocadas? Están enfocadas para formar empleados. Cuando una escuela tiene como fin formar empleados, está destruyendo a la gente. Está destruyendo tu iniciativa. Pero tú podrías haber tenido un potencial enorme. Si tú quieres tener una buena economía, lo que tienes que hacer es cortarle las manos al gobierno para que no metan las manos. Y entonces dices, bueno, ¿y entonces el gobierno qué debe hacer? Pues el gobierno tiene 3 actividades muy importantes que debe Y escúchenlas, chavos. Primero, cuidar que nadie te mate. Garantizar la vida. Garantizar la vida de la gente. Cuidar que nadie te robe. Propiedad privada. La propiedad privada debe ser sagrada. Es la institución más importante de una economía. Y cuidar que nadie te haga fraudes. Si alguien comete alguna falta en estos 3 rubros, entonces sí puede entrar el gobierno A decir, a ver, qué tranza, a ver. Exactamente. Sí. Al gobierno lo debes ver como un árbitro. Un árbitro de fútbol es muy importante el árbitro. Pero no se mete ahí a meter goles. Pero nunca dejas que toque una pelota porque le tienes que decir, no es tu papel andar pateando la pelota. Tu papel es cuidar que nadie rompa las reglas del juego. Nada más. Su nombre, edad, ¿a qué se dedica? Soy César Daniel Alvarado, soy economista. Yo inicié la licenciatura en economía en el 96. Después tuve la oportunidad de estudiar la licenciatura en matemáticas y después ya hice la maestría y doctorado en ciencias económicas. Entonces, como economista ya lleva más o menos poco más de 20 años. Sí, ya un rato. ¿Y en qué instituciones, organizaciones o empresas ha trabajado? Básicamente me he dedicado a la academia. Dar clases. Sí, dar clases. ¿Qué materias imparte? Me especializo en macroeconomía. Macroeconomía, eso le sabe a la cuestión global. Macroeconomía. Sí. Tenemos inflación. Nosotros como jóvenes, ¿qué podemos hacer al respecto? Te refieres a los jóvenes y eso es una gran ventaja cuando hablamos de los mercados financieros porque te permite, digamos, invertir en activos de mayor riesgo, ¿no? A diferencia de una persona que empieza a invertir ya, digamos, a una mayor edad, pues si tiene un mal manejo financiero, ya no va a tener tiempo para poderse recuperar, ¿no? Esa es la gran ventaja y por eso todos los jóvenes deberíamos invertir. Deberían empezar a invertir una cuenta a plazo, ¿no? En un banco o hasta fondos de inversión, ¿no? Son un poquito más riesgosas, ¿no? Una inversión a plazo, bueno, pues esa tiene menos riesgo y pues simplemente también poder comprar moneda extranjera, ¿no? Poder comprar euros, comprar inversión dólares. En divisas. Sí, es una forma de ahorro, ¿no? O sea, tener euros, tener dólares, tener un poco diversificado, no guardar todo en un solo lugar. Que eso es lo más importante. Sí. Entonces, tener una diversificación porque cuando algunos de tus activos suben, bueno, pues otros bajan, ¿no? Y tener un rendimiento promedio. ¿Y en su caso en particular, invierte? Yo no tengo inversiones, tengo una cuenta de ahorro, un fondo a plazo y tengo dólares. Y hablando de criptomonedas, ¿cuál es su opinión respecto a las criptomonedas? Pues mira, de las criptomonedas hay que verlo como un activo, o sea, como cualquier otro activo, ¿no? Yo sé que las criptomonedas de repente causaron mucha expectativa de que era furor, de que nos vamos a ser millonarios. Por el dinero del futuro y todo se va a par con criptomonedas. Yo la verdad nunca fui tan fan de las criptomonedas y no hay que verlo como un activo, como una forma de ahorro, ¿no? Otra forma en la que puedes ahorrar. No está otra forma en la que puedes diversificar. Exactamente. Ahora, las criptomonedas son muy volátiles, son inversión de riesgo. ¿Cree que llegue un punto en el que las criptomonedas sí desplacen al dinero fiat o no? Es muy, muy complicado. Vamos, es que los estados son los que tienen el monopolio de la emisión de moneda a través de sus bancos centrales. Sería una batalla bastante difícil, ¿no? Son importantes, no por nada la prensa especializada en finanzas le da mucho seguimiento a las criptomonedas, ¿no? Porque evidentemente hay una gran cantidad de dinero ahí en ese sector, pero no creo que llegue así en corto plazo, mediano plazo a desplazar al dinero circulante, pero sí lo veo como una alternativa de inversión. Si tuviera $100,000, ¿en qué invertiría? Bonos europeos, bonos norteamericanos, en acciones, en bienes raíces. Sí, digo, hay muchas. Siempre la idea es tener una diversificación. No poner todos tus huevos en una sola canasta. ¿Qué 3 sectores les ven una oportunidad interesante hoy en día para inversión? El sector tecnológico. Sin duda alguna, yo creo que el sector tecnológico va a seguir teniendo un auge importante. Alimentos, tal vez, ¿no? Alimentos siempre se van a estar demandando alimentos y es algo que se va a requerir. Hablando un poquito de inflación, bajo su perspectiva, ¿cuándo cree que comience a reducirse? Los pronósticos que tienen los bancos centrales, mediados del 23, finales del 2023, aunque algunos ya están modificando ese pronóstico hasta 2024. Hasta 2024 va a bajar la inflación. Esos son los pronósticos que tienen los bancos. Y en su opinión como economista, ¿cree que estas subidas de tasas de interés traigan como consecuencia una potencial recesión? Sí, ese es el riesgo, ¿no? Es el riesgo justamente. Si el Banco Central continúa un incremento en la tasa de interés, pues evidentemente va a bajar el consumo, el nivel de consumo, la inversión. Es un hecho que va a haber una recesión. Pues algunos dicen que ya. Su nombre, edad, de dónde es y a qué se dedica. Yo soy Owen Ceballos, soy de formación economista, hice estudios urbanos en el Colegio de México, luego maestría en economía y doctorado en economía también en el Colmex. Dato curioso, por lo que
que nos están viendo es de las mejores universidades para estudiar economía en México. ¿Te dedicas desde siempre a dar clases o has trabajado en alguna institución, organismo? Estuve en la Secretaría de Desarrollo Social y bueno, ya a nivel doctoral la expectativa sí era quedarme como profesor investigador. Tenemos el Sistema Nacional de Investigadores. Esa es otra cosa bastante buena, ¿eh? O sea, no cualquiera. Una pregunta controversial. ¿Qué opina un doctor en economía de las criptomonedas? Yo creo que es un activo respetable. Primero hay que conocer los activos, aprender a manejarlos. Yo creo que como ha ocurrido con otros activos en el mercado financiero, creemos que es un boom que puede enriquecer a la gente. La verdad es que no, eso, el desconocimiento alrededor de activos financieros, Lo que provoca que la gente pierda dinero. absolutamente provoca burbujas. A veces tenemos el sueño loco de que nos vamos a enriquecer. Sí, de la noche a la mañana. Sí. Y la verdad es que es algo que no va a ocurrir. En particular, las criptomonedas necesitan de un proceso de regulación aún que no ha enfrentado exactamente maduración. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Mi recomendación es que la gente sea muy cuidadosa cuando accede a un activo, cuando tiene estos comportamientos volátiles. Hablando justo de criptomonedas, ¿usted invierte en su día a día? ¿Tiene tal vez inversiones en bonos, bolsa de valores, criptomonedas? No sé. La verdad sí, no sé si es una práctica común de los economistas, pero yo creo que si nos informamos y si queremos hablar de inclusión financiera, yo creo que tenemos que ser practicantes, ¿no? Sí. Tengo, digamos, mi ahorro es diversificado, trabajo con algún fondo de inversión y entonces hay una parte en renta variable, otra parte en deuda. Digo, es algo que hago desde hace mucho tiempo. Vale la pena invertir. Tener ese acercamiento. Absolutamente, es algo muy recomendable, creo que hace parte de la salud financiera. O sea, creo que hay que aplicar un poquito en el día a día lo que aprendemos como economistas y yo lo intento. ¿Cómo ves el desarrollo de la inflación en los últimos 2 años que empezó la pandemia? La pandemia se convirtió en una crisis económica sistemática y bueno, vienen problemas inflacionarios de tipos productivos. El caso particular de la inflación depende de cada uno de los países cómo haya atendido. ¿Tú crees que se tomaron buenas decisiones en general? No hay duda de que en México la inflación ha detonado. El problema tiene que ver con los alimentos básicos y que entonces eso ha llevado que justamente la inflación impacte más en las familias más necesitadas. Yo sí creo que probablemente hubieran habido mejores decisiones. El gobierno ha sido demasiado precavido en la toma de medidas y no estoy diciendo lo adecuado era imprimir más dinero o endeudémonos, pero creo que sí se debió pensar un poco más en cómo reactivar la economía más lenta. ¿Tú cuándo crees que podamos decir, ok, ya pasamos esta crisis, podemos respirar al menos un ratito? Yo creo que el país realmente quedó bastante golpeado con la crisis económica. Aún no podemos decirlo. Mientras no haya una reactivación económica del país, no va a ocurrir. Yo no estoy seguro de que los proyectos de inversión de la actual administración sean ese detonante de la reactivación económica. Su nombre, su edad y a qué se dedica. Mi nombre es Juan Ramiro de la Rosa Mendoza, 64 años, me dedico a impartir docencia de economía. Eso quiere decir que es economista. Así es, soy economista. ¿Cuál es su proyección para la economía en Latinoamérica para los próximos 12-24 meses? ¿Cómo ve la situación? Es muy comprometida. Se supone que el pronóstico está establecido para que lleguemos a un cierto proceso de recesión. ¿Cuándo cree que sea la recesión? Ya para 2023, hacia el segundo trimestre, hacia marzo, abril. Ya se viene la recesión. Sí, dentro de los próximos 4 o 5 meses es posible que si las cosas no mejoran, se va a controlar la inflación, pero a cambio va a venir probablemente un proceso recesivo, sí. ¿Qué opina usted de las criptomonedas? Las criptomonedas no le tengo yo plena confianza porque precisamente por lo mismo es demasiado especulativa. ¿Usted cree que es el futuro de la economía, las criptomonedas y blockchain? Pues se supone que hay quien le apuesta que el dinero digital pueda comenzar a sustituir al dinero real, dinero físico, billetes y monedas. Yo no lo creo, yo no lo creo. Va a ser complementarios, eso sí, va a ser complementarios porque cada vez está digitalizando más los procesos bancarios y de pago de algunas transacciones, pero no va a desaparecer completamente el dinero real. ¿Usted es profesor de economía, invierte? Como profesor de economía uno intenta, sí tengo inversiones, sobre todo inversiones en pagarés bancarios, en inversión, algunas ciertas acciones. Muchas gracias. No, gracias. Agradezco mucho su tiempo. Muchísimas gracias. De nada.